Buenas noches, amigos, oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes que están en Ecuador TV. ¿Cómo están ustedes? Hoy nuestro invitado en un café con JJ por Ecuador TV es el abogado Nino Casanello Foghini. El abogado Nino Casanello es especialista en Derecho Penal, especialista en Derecho Constitucional, abogado en libre ejercicio y una voz importante que se ha levantado en los últimos tiempos respecto de temas de actualidad. Le damos la bienvenida a Nino, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal si en este primer bloque analizamos su visión del paro de actividades, que ha tenido pues algunas características un tanto diferentes, ¿no? Un paro no solo matizado por la violencia, que eso no lo hace diferente, pero sí encapsulado en una sola provincia. ¿Cuál es su evaluación del paro? Bien, pues buenas noches, Jimmy, buenas noches a la audiencia. En primer lugar, pues expresar mis condolencias a las familias de las víctimas, porque desde un punto de vista, digamos, estructural, estos hechos de violencia hoy cobran la vida de compatriotas. Ese es el primer gran chasco de toda esta situación, es sin duda alguna la pérdida de 2 vidas. Luego, y debo decirlo con todas sus letras, una situación muy tensa a nivel internacional, no solo por el atentado que sufrió el presidente con varios ministros, sino también junto a una delegación humanitaria que justamente llevaba víveres a una población que está sufriendo una violencia de la que no es partícipe. Esa es la realidad. Dejando eso de lado, creo que uno de los graves problemas que podemos ver es que desde un punto de vista ideológico, es decir, una discusión de ideas, digamos, la propuesta del gobierno de terminar con el subsidio como parte de un plan de ajustes que públicamente ha reconocido por organismos multilaterales con el que tenemos compromisos y otras dinámicas, y de los que ya no hay muchas opciones en el mundo, porque esa es la realidad. Hoy no tenemos una China boyante de unos años atrás con la capacidad de generar financiamientos. Hoy tienes que plegar a los prestamistas internacionales para generar una sostenibilidad y para tratar de ordenar las finanzas y desde ahí construir desarrollo. Y no hay muchas alternativas, ¿no? Esa es la correcta. Y ahí viene un punto importante, pues, ¿no? Si tú consideras que el subsidio no se debe de alguna manera suprimir y que tú tienes que construir sobre la base de un país que avanza con subsidio, entonces tienes que presentar una alternativa desde un punto de vista macro también. Eso no hay. Hay las clásicas exigencias en 12 puntos rígidos que tienen que ser sí o sí. Luego, como medida, incluso si tú dices que el efecto perjudicial para las personas es la inflación, que podemos discutir sobre eso, efectivamente el diésel es el combustible del transporte, tú dices, ok, focalicémoslo de tal manera, estructurémoslo a corto, mediano y largo plazo de tal forma que el impacto sea menor, que sea menor para tu comunidad. Explícame cómo. Tercero, como en ideas macro, como la minería, sobre todo la ilegal, que están denunciadas por la CONAIE, por Pachacuti, por las comunidades indígenas en general, por sus valores ancestrales, como una medida que afecta a esta actividad. De una u otra manera no hay una contrapropuesta diciendo, mira, es beneficioso en cuanto a esto, focalicémoslo más hacia el transporte y castiguemos estas estructuras. ¿Por qué no hay una discusión en ese sentido? Creo que la respuesta es sencilla, porque se ha perdido ideológicamente, por lo menos a quienes participan violentamente en las propuestas. La brújula. Se ha perdido la brújula de la discusión. Y esto, ¿quién la ha perdido? ¿La CONAIE? Yo diría que hay una desconexión, yo lo puedo ver. ¿Y por qué lo puedo ver? Usted ve a diario, tanto en medios digitales como en medios tradicionales, ve notas, sí, que marcan la protesta violenta, pero también ve a aquellas personas que, estando en desacuerdo, que es legítimo, con la medida de supresión del subsidio, lo hacen pacíficamente. Y es que aquí vamos a una gran conclusión. Si la CONAIE estuviera articulada como históricamente ha estado alrededor de este tema, con una visión única, ¿sí?, sería claro, el paro es sencillo y sin violencia. La gente deja de trabajar y usted desaprovisiona a todo el país. Se acabó. O sea, el momento que la persona deja de cultivar, el momento que la persona deja de fletar durante un tiempo hasta ser escuchado, es sencillo. El país tiene que virarse y escuchar porque no come. La realidad es que eso no ocurrió. Porque hoy yo creo que en un proceso de madurez política que viene desde hace muchos años, varios de los dirigentes tradicionales se han dado cuenta que de alguna manera la alta dirigencia, hoy representada tal vez en el presidente de la CONAIE, se han investido un discurso único que no plantea una propuesta. No plantea alternativas, ¿no? Y fíjese, esto es un dolor. La CONAIE ha logrado espacios importantes a través de Pachacuti en los últimos años en la Asamblea y no ha sido capaz de imprimir una propuesta autónoma. ¿Por qué? Porque usted se da cuenta que cuando llegan a través de los mecanismos formales, termina de una u otra manera desintegrándose esta unión en función de intereses personales. No han podido ni mantener el bloque o la unidad, ¿no? Entonces, eso hoy se traduce en las bases, que creo que están desencantadas de esta dinámica radicalizadora.
¿Ya? Y aquí viene un último tema alrededor de las declaraciones del presidente Vargas. Dice, son infiltrados los violentos, nuestra protesta es pacífica y yo la he supervisado. Ok, perfecto. Lo que es innegable a nivel de medios es que hay un grupo de personas que tiran bengalas, piedras, queman tanquetas, agreden a miembros de las Fuerzas Armadas, que aquellos que no concuerdan con esa posición, los comuneros que están en paro pacífico, los señalen, pues, los agarren, les quiten las máscaras, les quiten las bengalas y los pongan a disposición de las autoridades. Pero es muy sencillo decir, yo no lo conozco, yo no lo sé, ¿sí? Y al mismo tiempo verse beneficiados, porque hay que decirlo, de estos bloqueos, de esta, de alguna manera, intransigencia a la hora de conversar. En buena hora, espero que así se mantenga. Había escuchado que había ya los primeros acercamientos de diálogo, o sea, y creo que es deleznable tener hoy por hoy comunidades aisladas del resto del país con la intención de generar actividades económicas, con la necesidad de víveres, de combustible, de atención de primeros auxilios. Y hay personas que han estado en riesgo de muerte porque no han tenido la posibilidad de llegar rápidamente a hospitales. Entonces, yo creo que ahí hay que ser consecuentes y va a ser muy duro con nuestros hermanos, porque ese también es parte de estas dinámicas de paro que hemos vivido en los últimos 6 años. Es como si fuéramos dos países distintos, el país de las comunidades indígenas y el país de los occidentales. Y no es real. Somos ecuatorianos. Pero todos. ¿no cree usted que esto, y es algo que lo he comentado un par de días, se debe a que en la Constitución incluimos la figura de la plurinacionalidad cuando son solo 2 países en el mundo que la tienen, Ecuador y Bolivia, cuando podía haberse trabajado con la pluriculturalidad que la reconoce el mundo entero? Mire, yo creo que es totalmente legítimo, sobre todo, y esto tampoco lo vamos a negar aquí en un espacio como este, no vamos a atacar la memoria histórica, digamos, de las nacionalidades indígenas afectadas por el proceso colonial. Eso es una realidad. Pero yo le digo una cosa, como ecuatorianos, y la economía de las comunidades es ecuatoriana, claro, tenemos que hacernos una sola cosa para enfrentar, no entre nosotros, para enfrentarnos a un mercado internacional donde, lo digo con total humildad, pero también con mucha frontalidad, somos una economía de un poquito más de 100.000 millones de dólares. No somos tan relevantes como las personas creen en el mundo. No somos relevantes. Esa es la realidad. Entonces, si nosotros no nos articulamos, y aquí voy con un tema muy puntual, fíjese usted una propuesta desde la presidencia, criticable, cuestionable, a propósito del tema consulta popular. Construyamos un país alrededor del turismo. Un turismo que beneficia en buena parte de nuestra región interandina. El turismo de volcanes, el turismo de cordillera es importante, ¿ya? Es una actividad que representa mucho dinero. Y le hago una pregunta, ¿cómo vende el turismo en una circunstancia de estas? Es imposible, no solo difícil. Es que no se puede. Tanto así, y se lo digo, que a mi criterio está afectando a los mismos miembros de las comunidades, donde usted ve una decisión. Vamos a ser concretos. No es el cambio hacia un 2019 donde usted veía una articulación con niveles de violencia reprochables. Usted se da cuenta de que la gente no alcanza a entenderlo. ¿Por qué? Porque estamos de cara a un cambio en el esquema, en la estructura. Porque de una u otra manera se ha demostrado que si no hay crecimiento económico, no puede de alguna manera vertirse el desarrollo en todos los espacios. Y créame, con todo el respeto, solo una persona que vive de una burocracia estructural puede estar de acuerdo con cesar actividades económicas. Pero estoy seguro que las comunidades que más dependen de sus productos, ve ayer desperdicios en leche, en quesos frescos, en productos agrícolas de primera necesidad, incrementos en el flete que ya están disparando los valores por encima del 30%. Eso es afectación ya, a causa de actos de violencia inconmensurables e inentendibles. Yo hago un llamado, ¿sí?, a todos los hermanos indígenas, porque esto es un proyecto de país, a 5, a 10, a 15 años, ¿sí? Revean esta posición, regresen a los espacios democráticos que los han logrado y desde ahí impulsan una reforma congruente. Incluso si es contra la minería, ok, pero entienden que si es contra la minería no puede ser a favor del subsidio. Claro, por supuesto, es un contrasentido. Es un poco esa la lógica, y se lo digo tal vez desde mi pequeño espacio, es el derecho penal. ¿Por qué? Porque lo que empezamos a ver es claro, el acto de violencia te genera una sensación de incertidumbre, una sensación de miedo permanente, un golpe económico. O sea, yo lo voy a reconocer, yo lo digo. ¿Cuál es una diferencia sustancial con otros momentos, 2019, 2022? Y hay que reconocérselo al gobierno. Primero, se acercó directamente al epicentro de la comunidad. Un poco en señales, si usted lo quiere ver, de diálogo directo, pues te estoy poniendo la sede de gobierno en la Tacunga. En la Tacunga. Ven, conversemos, estoy en tu casa. Hago tu casa mi casa, somos una sola cosa. Conversemos. No se ha conversado. Pero usted sí ve, ¿sí?, por primera vez, a los miembros de las comunidades decir, oye, esto que has traído, este caos, no tiene sentido, pues si no estás conversando. Lleguen a una solución.
Y por último, si tú no eres el violento, entrega a los violentos y tú ven a conversar. Pues. Claro. A propósito de eso, yo decía también, y coincido, que el presidente de la CONAIE no se puede desentender de los violentos. ¿Por qué? De otro modo no hubiera dicho ayer una barbaridad, que fue que los periodistas van a recibir un salvoconducto para poder ejercer su trabajo durante las movilizaciones. Entonces, eso quiere decir, pues, para que no sean agredidos o cosas por el estilo, como usted quiera. Ya por lo pronto el Colegio de Periodistas del Guayas ha presentado su protesta, pero no se puede desentender de los violentos. Es lo que usted dice. Identifíquelos, entréguelos a los violentos si es que verdaderamente es una medida absolutamente pacífica, que no lo es. Es que ahí viene el tema. Yo no puedo beneficiarme de señalar, pero no coadyuvar a erradicar, pues. Entonces, si yo quiero legitimar desde la CONAIE mi posición y no soy violento, muéstrame que es una desmovilización de motu propio, que las personas están convencidas de que tienen que cesar sus actividades económicas en señal de protesta a la medida. Si tú no me logras demostrar eso, lo que están haciendo estos grupos violentos indirectamente es algo con lo que tú concuerdas, es decir, coercionar a terceros para que plieguen un paro que realmente no es su voluntad. Claro. Y créame, si hemos tenido que ver al presidente de la República encabezar una caravana humanitaria dentro del país, mire que, perdóneme con el respeto a una situación tan sensible, mire que no estamos hablando de una situación como Gaza, ¿ya? Estamos hablando de llevarle en el siglo XXI, sin pandemia, sin ningún tipo de problema, en una vía perfectamente habilitada, vituallas a compatriotas en el centro del país. Es una locura. Es una locura. En sí mismo es un acto hostil, es un acto que tienen los hermanos indígenas que darse cuenta que es una suerte de dispararse en el pie, ¿sí? Una y otra vez, para tratar de generar un efecto. ¿Sabe cuál es el único efecto que genera un disparo en el pie? La cojera, ¿ya? La molestia. Entonces, conversar, dialogar, focalizar, tomar una decisión importante. Y claro que sí, discutir a futuro cuál es la compensación. Porque yo se lo digo, Jimmy, y en eso la CONAIE tiene que rever su visión económica del tema. Incluso si lo que ellos quieren propugnar, porque es válido, libros como El Gran Escape de Angus Deaton lo dicen, ¿no? Digamos que mañana la CONAIE como movimiento político dice, ¿sabe qué? El problema de la modernidad es que todo se mide en función del desarrollo económico, ¿no? Ya. ¿Ya? Y el Ecuador es un país que no debe querer más el desarrollo económico por encima del desarrollo en bienestar. Perfecto. ¿Qué es lo que tiene que hacer en un Estado democrático y más en un proyecto constitucional si es que ganara el referéndum hacia la constituyente? Instaura esa idea. Gana políticamente y di, mira, el Ecuador no es un país que va a crecer más económicamente, es un país que va a crecer en beneficios y el Estado. Si tú logras imponer esa idea en democracia, tienes 4 o 6 años, lo que determine la Constitución para implementarlo. Pero hacerlo a través de la violencia es legitimar los métodos que históricamente tú has cuestionado y que te impidieron la participación a ti, pues. Porque no es diferente la violencia de hoy a la que pudieron generar por años los grupos postcoloniales para evitar integrarlos en la vida política, pues. Además, la violencia puede generar violencia. De hecho, ese lamentable incidente que cobró la vida de un comunero triste, muy mala reacción de un reducido grupo de militares, pero todo se generó por el entorno violento con el que se están desarrollando en algunos sectores las protestas. Desde luego, y mire, yo soy muy puntual, ¿no? Este va a un punto siguiente, ¿no? Ya tuvimos 2 episodios donde una amnistía, donde un indulto eventualmente funcionó para terminar, digámoslo así, el marco de responsabilidades de los participantes en las últimas protestas violentas. ¿Qué es lo que digo yo? Ya no entremos a ese régimen. Procesemos a quienes tengamos que procesar y dependiendo de los procesos, suspendamos penas, es decir, que no vayan presos, pero que queden sentenciados. Pero sí, porque en la ocasión a la que usted se refiere, a los 3 meses volvieron a cerrar las calles. Y ahí viene el problema. Vamos a hacer una pausa, Nino, porque el tiempo no perdona y alcanzaremos a conversar seguramente en el otro bloque de cuál sería la posibilidad de dialogar, que siempre hay que tener esperanzas, y por supuesto, cuáles son esos cambios que pueden operarse en una asamblea constituyente, en el evento en que luego de que se den todos los pasos podamos llegar a este escenario. Ya regresamos.
Seguimos con el abogado Nino Casanello. El abogado Casanello es especialista en Derecho Constitucional, también en Derecho Penal y un abogado en libre ejercicio que hace opinión. Nino, ¿qué posibilidades de un exitoso diálogo cuando el gobierno dice yo no quiero hablar con violentos y la CONAIE y X gente que esté atrás dice vamos a dialogar, pero estas son mis condiciones? Definitivamente, si uno no depone de alguna manera posiciones rígidas, es difícil llegar a un consenso, ¿no? Entonces, lo primero que hay que entender es cuáles son las ideas de fondo. La idea de fondo macro, si queremos verlo desde un punto de vista positivo, es yo tengo, me refiero a la CONAIE, tengo especial preocupación por lo que este incremento en el precio del diésel supone para sembrar, cosechar y transportar mis productos, parte principal de mi economía. Eso se va a traducir en un costo de vida mayor para mi comunidad y tal vez para todo el país. Vamos a suponer que esa es la idea, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué propones tú? Le dice, mira, yo he tenido que cesar este subsidio porque tengo que cumplir compromisos y porque mis productos a nivel internacional además se ven afectados en la medida que yo subsidio el agro y otras cuestiones. Pero hagamos algo, focalicemos un poco más el subsidio para cierta parte, si es que tú me quieres decir que el problema es el transporte, cambiemos la fuente de energía en el agro, implementemos electricidad, implementemos riego tecnificado, implementemos otras variables que... O sea, ya es con visión a futuro, ¿no? Y a corto también, porque hay que ser sincero también. Si yo puedo generar líneas de crédito e implementar nueva tecnología y resulta mejor, pues a la larga voy a tener una economía que va a cambiar en función de una protesta legítima. Claro, el problema está en que ahí es donde se traban las conversaciones. Pero bueno, habrá tiempo de conversar de este tema. Sin embargo, pasemos ahora a lo que puede ser una nueva constitución, la número 21. La anterior, la de 2008, tiene 444 artículos, para muchos demasiado reglamentaria. ¿Qué le cambiaría a la Constitución, Nino Casanello, si tuviera la oportunidad de aportar con ideas? Bien, desde un punto de vista realista, empecemos por la estructura. Generalmente me he centrado en los temas penales, pero hablemos primero de su estructura de gobierno, ¿no? La Constitución del 2008, si uno la revisa con detenimiento, la gente dice, no, es que el primer grado de gobierno autónomo descentralizado, digamos, es la provincia. No, realmente hay todo un régimen de distritos metropolitanos y de regiones autónomas que jamás se exploró, porque corresponde a un modelo que históricamente no, de alguna manera, no ha sido realmente aplicado en el Ecuador. No, de hecho no funcionó el de las regiones autónomas. Entonces, tengo que regresar a entender cuál es mi primer nivel de gobierno, el gobierno provincial, si quiero, ¿no? Interconexiones entre los gobiernos cantonales y entre provincias. Perfecto. Sobre esta base, ¿cuáles son las competencias reales que estas estructuras necesitan manejar en la coyuntura 2025 del país? ¿Tienen la capacidad para lidiar con estructuras de delincuencia organizada hoy por hoy? Analicémoslo. ¿Ya? Hemos visto con tristeza que municipios más pequeños e incluso gobiernos provinciales más pequeños han sucumbido en ocasiones a una nueva modalidad deleznable, que es la utilización del sistema de compras públicas para introducir dinero del crimen a la economía lícita. Entonces, evaluemos, no le digo que suprimamos competencias, pero evaluemos cómo las asignamos en función también del tamaño y de la capacidad de respuesta a este fenómeno. Claro. ¿Ya? Y de pronto, ¿a qué municipios, por ejemplo, prefecturas, le asignamos más competencias? Correcto. ¿Y a quién le quitamos competencias? ¿Y sobre la base de qué? Porque aquí somos muy duros, y esto lo conversábamos hace muy poco con César Férez Cordero. Por ejemplo, la posibilidad a través del régimen constitucional de que las competencias eventualmente sean suspendidas y asumidas por un gobierno central en casos como lo que ha ocurrido en Durán. Claro. Hasta tomar el control. ¿Por qué? Porque esta no es la realidad 2008. En la realidad 2008 con criminales, porque vamos a ser sinceros, tal vez ni siquiera viví esa época, pero el Ecuador ha sido un país históricamente violento. Hay muertes violentas en el país, pero no al nivel sistemático y de delincuencia organizada que estamos viviendo hoy. Había una delincuencia de banda. Hoy vemos una delincuencia que muta, que corta cabezas permanentemente y se traduce en masacres diarias. Sí. Entonces, si yo no entiendo hoy que eso es parte o tiene que ver con el control territorial de espacios, y esos controles territoriales, el crimen organizado, que es una empresa, se ha dado cuenta que tienen mucho que ver con su ordenamiento territorial y con cooptar ciertos gobiernos autónomos descentralizados, no va a haber aprendido nada. Entonces, no es un régimen que desconozca, por ejemplo, la autonomía. Es un régimen que coadyuva ante un problema real, que es, hay espacios de nuestro territorio que no están listos para afrontar fenómenos que tienen mucho más liquidez. Claro que sí. Pero, Nino, usted decía también en algunas entrevistas que lo he escuchado, que aquí no camina este tema de la inversión extranjera, etcétera, por alguna traba en la Constitución actual. ¿Cuál es esa traba? ¿Y cómo se libera?
El diseño tiene que ver, insistimos, con un momento económico distinto. Usted recordará, había una boyante necesidad de commodities, de energía, de productos de primera necesidad, que reclamaba ¿quién en esa época? El gigante asiático, China. China hoy es una economía con una dinámica distinta, con otras visiones en lo geopolítico, en lo productivo, en su propio desarrollo interno. Hoy China es el gran productor de tecnología, tiene buenas reservas, tiene tratos con otros países que le da mucho más volumen en producto y por lo tanto las condiciones ya no son tan preferentes como años anteriores. Bajo esa premisa, el Ecuador tiene que diseñar una teoría de presupuesto general del Estado que muy probablemente lo dicen la mayoría de los expertos, lo dice por ejemplo el ex vicepresidente Sonnenholzner y otras personas, tiene que ver con un cambio en la matriz de minería y energías. ¿Ya? Un modelo que, por ejemplo, el presidente en una entrevista previa a asumir el mando decía, tiene que ver incluso con cambiar el modelo de gestión de algunas empresas públicas e invitar a la empresa privada a participar, como han hecho varios gigantes hoy orientales. Como puede pasar con Petroecuador, por ejemplo. Como podría pasar con Petroecuador. Para hacer esto, el régimen constitucional 2008 es mucho más rígido, porque tiene una visión de inversión pública y de atravesar el sector público en los sectores estratégicos. Entonces, eso sí ha generado condiciones difíciles de aceptar en muchos de los casos para contratos rápidos y de eficiencia. Eso puede ser modificado, con mínimos que permitan además un control efectivo, porque hay que reconocerlo. También necesitamos que el Estado esté pendiente de generarse una buena porción para satisfacer los derechos de las personas, pero claro, un modelo eficiente y un modelo que sea atractivo para la inversión internacional. Que en este momento no lo hay. Correcto, no hablamos aquí de los extremos, no. Quieren hacer la cesión, quieren bajar la cabeza a las multinacionales. No, invitemos a trabajar con seriedad y cambiemos modelos rígidos para tener eficiencia. Fíjese usted que parte de la debacle de la producción petrolera ha tenido que ver con temas burocráticos de Petroecuador sobre todo. ¿Sí? Entonces, bajo esa dinámica, reformar nuestro sistema de sectores estratégicos es importante y tiene que ver con una constitución tal vez más sencilla, que genere baremos de control, sistemas de control eficientes, pero que vaya a un mundo que requiera la empresa privada. ¿La consulta previa debería mantenerse en una nueva constitución? Mire, va a ser una de las discusiones fuertes. Esa va a ser la peor. No es un tema sencillo. Históricamente no se puede rechazar el impacto que tiene la extracción de recursos en las comunidades cercanas. Pero también es cierta una cosa. Uno de los riesgos de no utilizar nuestros recursos es que a la larga no genere el desarrollo, ¿sí?, necesario para evitar los males futuros. Y aquí hay que ser claros. Ahí donde no hemos podido entrar por consultas, ha entrado la minería ilegal. Claro, por supuesto. Ha entrado... Le doy rapidísimo un ejemplo. Yo siempre lo cito. Río Blanco, que había un proyecto de minería legal. Estaban instalándose, se retiraron y hoy es un emporio de minería ilegal. Entonces, ante la realidad 2025, tenemos que ver una consulta, ¿sí?, que de una u otra manera sí enmarque las necesidades de una comunidad, pero que también vea a largo plazo los riesgos de perder esos espacios, ¿no? ¿Por qué cree usted, Nino, que hay que seguir mirando a los Estados Unidos, hay que seguir cerca de Estados Unidos como socio estratégico y no mirar en otras direcciones? Mire, hay gente que se me burla por esto, la llamada teoría de los hechos consumados. Ya. Nosotros podemos querer patalear, ponernos patas arriba, lo que usted quiera. Pero la realidad es que regionalmente hablando, la gran potencia vecina en el juego geopolítico del mundo es Estados Unidos de América. Regresamos. China no está en los niveles de inversión históricamente contemplados y Estados Unidos ha sido agresivo en marcarle a América como un espacio de influencia americano a China. Tanto así que usted tiene hoy el canal de Panamá, ¿sí?, regresando a control pleno americano, un corte de relaciones abruptas con el gobierno chino. Y por si acaso, esto no tiene nada que ver con una animadversión o mucho menos de China. Lo estoy narrando lo que está pasando en el mundo. Entonces, bajo esa dinámica, el Ecuador pareciera que lo natural que tiene que hacer es ir y negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, mejorar las condiciones arancelarias, capitalizar ese mercado, ¿sí?, que además hoy ha rechazado el camarón oriental, por ejemplo, ¿sí?, ha rechazado otros productos que tradicionalmente tomaban otros mercados, ser más competitivos, productivos en ese sentido, y lograr ventajas. Yo no le voy a mentir, puede ser que pudiéramos tener mejores espacios de los que tenemos hoy, pero hoy tenemos una mesa de negociaciones para quitar las sobretasas que ha implementado el presidente Trump. ¿Ya? Podemos llegar a mejores consensos, podemos traer tecnología, podemos generar en este eje de influencia una flexibilidad suficiente para capitalizar ese mercado y explorar otros. Insisto, Jimmy, a veces tenemos que salir de esa caja.
somos una economía ínfima en comparación a vecinos regionales de circunstancias parecidas. Comparémonos con Chile en cuanto a densidad poblacional y a recursos. Y nos vamos a dar cuenta que estamos años luz de un desarrollo pleno y necesario para una estructura económica vigente. Claro. No se trata de ir a mansalva a desconocer cobertura de derechos, se trata de hacer un pacto que sea responsable con la ciudadanía. Si yo voy a asegurar salud, educación y seguridad, aquí están los recursos que proveen aquello. Si yo quiero dar seguridad, soy muy duro en lo que le digo, necesito más recursos para capacitar a un policía no 6 meses, sino un año, supuesto, 2 años. Naturalmente. A ver, para finalizar, Nino, ¿cómo hacer una constitución para los próximos 30 años? Ahí yo discrepo. Y mire que hablo de los péndulos de la historia. Este es un momento donde el péndulo de la historia mundial está hacia la dureza, hacia posiciones duras, rígidas por parte de los gobiernos, porque tenemos un mal internacional que es la delincuencia organizada. Tenemos gobiernos dictatoriales que, sin perjuicio de la cantidad de tratados en materia armamentística que hay, siguen desarrollando programas nucleares. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, que el Ecuador pliegue a un sistema absoluto de garantías lo hace débil a una amenaza que se ha dado cuenta de esto y que ha enraizado la delincuencia organizada como parte de nuestra cotidianidad. Para expulsarlo, tiene hoy que asumir su momento de dureza y, como lo dice el promedio constitucional internacional, a lo mejor esta dinámica nos dura unos 15 años más. ¿Cómo ha durado esta? 15, 17 años más. Y es más, ríase. Mire que es una propuesta ahí, no personal, tomada de una publicación del doctor Richard Albert. Hay sistemas en el mundo que, más que hablar de reforma constitucional, están hablando de candados de reforma. Y dicen, mira, pongamos una vigencia de 10 años. Y en 10 años, en lugar de establecer un sistema de reforma constitucional, tú le dices, en 10 años le consultas al pueblo si quiere mantener este régimen o si lo quiere cambiar. Y lo renuevas por tantos años. ¿Por qué? Porque la rigidez en el siglo XXI no existe. Ya no sirve, sí, es verdad. Bueno, como siempre se nos quedan preguntas, pero el tiempo vuela. Hemos estado con el abogado Nino Casanelo Foghini, que nos ha acompañado. Él es un especialista en Derecho Penal, Constitucional, abogado en libre ejercicio y ejerce como comentarista, como analista en diferentes medios de comunicación. Gracias, Nino, muy amable. Volveremos con ustedes mañana a las 10 de la noche por Ecuador TV. Que tengan una buena noche.